Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar continuando con esta línea de temas que hemos estado compartiendo, continuando con el tema de esta mañana, ¿verdad? Al cual le titulamos ¿Puede ser adelantado o retrasado el día de nuestra muerte? Es importante entender lo que Dios dice acerca de este tema y la perspectiva que Dios tiene sobre este tema, para poder mirarlo, entenderlo con la claridad que Dios nos lo quiere enseñar. Amén. Así que vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 como punto de introducción. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice la Escritura: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor, y así nos disponemos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Y primeramente este pasaje que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 nos dice el Señor a través de su siervo Pedro: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de una verdad, una realidad que es importante entender en nuestro diario vivir. Y esto es que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces debemos de tener claro cada día de nuestra vida que este mundo no es nuestro hogar, que este mundo no es nuestro destino final, que en esta tierra solamente vamos de pasadita. Amén. Unos nos vamos un poquito antes, otros un poquito después, pero no hay nadie que se quede en esta tierra permanentemente. Todos vamos de pasadita. Entonces, si nosotros de antemano entendemos este concepto, esta verdad, esta realidad, podemos vivir la vida realmente como Dios quiere que la vivamos, entendiendo que no somos de esta tierra. Nuestro hogar está más allá del sol, más allá de las estrellas, está en la gloria de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Allá es donde está nuestro destino final. Así que no nos apeguemos a esta tierra como que fuésemos eternos para vivir en esta tierra. Mirábamos en la mañana que nuestra alma es eterna, que Dios ha puesto eternidad en el corazón o en el alma del hombre, porque Dios creó nuestra alma para existir eternamente y para siempre, pero no en esta tierra. Nuestro cuerpo en el que vivimos en esta tierra es temporal. Solamente dice la palabra que vivimos 70, 80 años los más robustos, y los que pasan de esa edad dice que ya será con muchos dolores, con muchas limitaciones en su propio cuerpo, en su salud, en las diferentes áreas de su vida. Pero nuestro destino final está en la gloria de Dios, en la patria celestial. Allá nos dirigimos, allá tenemos que tener nuestra mirada. No solamente nuestra mirada, sino aún la palabra del Señor dice: no hagan tesoros en esta tierra, donde el orín corrompe, la polilla destruye, donde el ladrón roba, sino hagan tesoros en la patria celestial, donde no hay ladrón que robe, donde no hay orín que corrompa o polilla que destruya. Entonces nos habla de tener nuestra mirada, de tener nuestro tesoro en el reino de Dios, en la presencia de Dios, para que de ahí nunca tengamos una pérdida en nuestra vida. Amén. Entonces no nos aferremos a esta tierra como si fuésemos a permanecer en esta tierra para siempre, sino que caminemos en nuestra vida entendiendo, repito, somos extranjeros, somos peregrinos. Como cuando usted va a un lugar y
está de vacaciones, está de pasadita, va a estar algún tiempecito allá, pero sabe que va a regresar o va a partir a su destino final, a donde realmente va a vivir permanentemente. Pues así en esta tierra Dios quiere que miremos nuestro peregrinaje solo como que somos extranjeros, peregrinos, y no somos realmente ciudadanos permanentes de esta tierra. Somos ciudadanos temporales de esta tierra. Así que si no es ciudadano de los Estados Unidos, no se aflija ni se sienta menos. Es ciudadano del reino de los cielos, el cual es una ciudadanía mucho mejor, mucho más alta en calidad, en todos los aspectos. Amén. Así que preocúpese por mantener siempre esa ciudadanía, que lo demás no es realmente tan importante. Claro, si tiene la posibilidad de igualmente lograr ese beneficio en esta tierra, por supuesto, aprovéchelo. Pero si no lo puede hacer, no se frustre, no se sienta menos, sino que sepa que tiene la mayor ciudadanía que un ser humano pueda desear o anhelar. Esa es la ciudadanía de los cielos. Aleluya. Vamos ahora sí a introducirnos más a fondo en nuestro tema, y vamos a estar mirando ahora en esta tarde lo que es el aspecto de si se puede retrasar el día de nuestra muerte. ¿Qué quiero decir o a qué me refiero con esta expresión? Si se puede retrasar, es decir, si en vez de que le toque a uno, vamos a decir de aquí a un año, que se retrase más, que sea 2 años, 5 años después, 10 años después, 15, 20 años después. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Isaías capítulo 38, versículo 1 al 14. Vamos a mirar este pasaje tan interesante, tan importante. Veamos qué dice la palabra. En aquellos días Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: el Señor Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto será señal de parte del Señor, que el Señor hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados de los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermo y sanó de su enfermedad. Yo dije: la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasado de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida, y cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos. De la mañana y a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. El Señor, violencia padezco, fortaléceme. Gloria a Dios. Veamos algo muy hermoso en este pasaje. Lo primero que descubrimos, por supuesto, en este pasaje de Isaías 38, es que cuando nos hacemos la pregunta si Dios puede retrasar lo que es el tiempo de nuestra muerte,
miramos claramente que sí lo puede hacer y que lo ha hecho. En este caso miramos este ejemplo de el rey Ezequías. Miramos claramente que este rey, Dios envió al profeta Isaías para que le dijera: vas a morir. Dice que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces miramos claramente que hay una palabra de parte de Dios. Aquí ya no es el enemigo el que está queriendo de alguna manera intimidar al rey Ezequías, o está diciéndole una mentira el enemigo para asustarlo, para ponerlo nervioso, para no sé, hacerlo pasar un mal momento o querer matarlo el enemigo. En este caso lo primero que miramos es que no es el enemigo el que está hablando de la muerte de Ezequías, sino que es Dios el que le está hablando a través de su siervo el profeta Isaías al rey Ezequías. Y dice que Ezequías enfermó de muerte. O sea, aquello era grave, aquello era serio. No era cualquier enfermedad, no era cualquier cosita que estaba pasando, sino algo serio. Y él enfermó de muerte, y Dios envía al profeta Isaías para reafirmarle y decirle: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Qué tremendo! Quiere decir que Dios realmente en este caso tiene un día para el día de nuestra muerte. Así el Señor Jesús habló de ese día muchas veces acerca de su persona. Mi día no ha llegado, mi día no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y de repente cambió y dijo: ahora ha llegado mi hora, ha llegado mi momento. Él sabía perfectamente su tiempo. En este caso el rey Ezequías, Dios quería tratar con él. Era un hombre temeroso de Dios, era un rey que buscaba agradar a Dios, y Dios quería prepararlo, porque ese es el propósito de Dios al preparar a una persona, o mejor dicho, al avisarle a una persona de que se acerque el día de su muerte. Su propósito no es de que la persona se asuste, de que la persona se entristezca, de que la persona se lamente. El propósito de Dios es que la persona se prepare, se afirme, ordene su casa para que pueda estar en una casa mejor, en un lugar mejor, en la misma gloria de Dios en este caso. Ese es el lugar preparado por Dios para sus hijos, para sus siervos, para aquellos que le aman y le temen, como en este caso el rey Ezequías era un hombre temeroso de Dios. Entonces Dios le manda al profeta Isaías y le dice: vas a morir. Si Dios estaba diciéndole vas a morir, es porque realmente iba a morir. Amén. Cuando Dios dice algo, ¿quién podrá cambiar la voluntad o la decisión de Dios? Humanamente nadie. Es decir, nadie puede simplemente decir: no voy a morir, me aferro y voy a pelear contra la muerte. Dice la Biblia que contra la muerte no hay armas, no hay nada que funcione. No puede usted defenderse con espadas, con pistolas, con ningún tipo de armas. No se puede defender. Pero en este caso hay una manera que este hombre logró cambiar, retrasar el tiempo de su muerte. Y este hombre no se agarró reclamando, ni contendiendo, ni exigiendo, sino que este hombre se humilló delante de la presencia del Dios de los cielos, pidiéndole misericordia, pidiéndole piedad, pidiéndole compasión. Y eso es lo que más mueve el corazón de Dios, ¿verdad? Cuando una persona se humilla delante de Él y le busca en misericordia y le pide con piedad y con bondad. Pero ya vamos a ir adentrándonos en el tema. El primer punto que quiero que veamos lo encontramos en este versículo 1, cuando dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vea la palabra del Señor a través de Isaías a este rey: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ese es el primer punto que Dios traía a mi corazón para compartir con ustedes, con el pueblo que primero me hablaba a mí, de la importancia de ordenar nuestra casa, la importancia de estar preparados en los diferentes aspectos, en las diferentes formas de ordenar nuestra casa. Voy a comenzar con la más práctica. Voy a comenzar con el área humana, el área terrenal, el área de nuestros bienes terrenales. Hermanos,
En el pueblo hispano hay una costumbre tan mala y tan terrible. Quizás hay excepciones, pero cuando digo en el pueblo hispano, hablo en general, ¿verdad? Y hay una costumbre de que el pueblo hispano, o mucho pueblo hispano, no digo que todos, porque no todos entran en este punto, pero hay mucho pueblo que es muy negligente en cuestión de ordenar su casa. Es decir, los bienes terrenales que puede tener, las poquitas cosas o las muchas cosas que puede tener, el dejar algo ordenado. Si yo tomara una encuesta en el pueblo hispano, por ejemplo, de cuántos hermanos, de cuánto pueblo tiene, por ejemplo, un testamento, de cuánto pueblo tiene algo ya marcado, registrado, para poder de esta manera dejar su casa en orden. La mayoría no tiene nada. La mayoría no hace nada, viven negligentemente en esa área. Y eso no es ni agradable a Dios, ni beneficioso para su casa. ¿Usted sabe cuántos pleitos hay entre la familia cuando muere, sobre todo el patriarca, un padre, una madre, que son los primeros más propensos a morir por la obvia razón de la edad que ya va avanzando? Y a como más se va avanzando a una edad más grande, pues claro, hay una propensidad más grande de poder morir, de poder partir de esta tierra. Ese es el camino natural de todos los hombres. Somos peregrinos, somos extranjeros, pero Dios quiere que seamos un pueblo ordenado, un pueblo sabio, un pueblo preparado en lo terrenal, en lo emocional y en lo espiritual, para enfrentar ese día y para poder hacer las cosas en el orden que Dios quiere, en el orden que agrada a Dios, en el orden que Dios establece. Entonces vea cómo Dios en su misericordia mueve al siervo, al profeta Isaías, y lo manda a Ezequías y le dice: Ezequías, vas a morir. Y no vas a vivir. No estés pensando, quizás me voy a recuperar, quizás voy a sanar, a lo mejor el día de mañana me siento mejor. Te digo de antemano, no vas a mejorar, vas a empeorar y vas a morir. Qué duro se oye eso, ¿verdad? Qué terrible, se oye como sin misericordia, como muy despiadado. Pero es que esa era la verdad, esa era la realidad que estaba enfrentando Isaías, y que estaba enfrentando Ezequías, perdón. Y cuando Dios envía a Isaías, lo manda con el propósito de ordenar su casa. Es triste partir de este mundo y dejar una casa toda desordenada, llena de confusión, llena de enredos, y que anden peleando los hijos unos con otros, y que anden ahí con pleitos y con cortes, y enjuiciándose y demandándose, y en algunos casos hasta matándose unos a otros, peleando por ahí un pedacito de tierra que dejó el padre, que dejó la madre. Y como no dejó ningún testamento, ninguna escritura, todo quedó a la aventura y nomás tirado como si nada. Y eso, repito, no es agradable a Dios. Como pueblo de Dios, Dios dice: ordena tu casa. Y eso entra en lo terrenal, eso entra en lo emocional, y eso entra en lo espiritual. Seamos un pueblo ordenado, seamos un pueblo preparado. Alguien dirá: hermano, es que yo no pienso morirme todavía. Otros dirán: yo no quiero morirme todavía. Pues sí, le entiendo. Usted no piensa morirse ni quiere morirse, pero ¿quién nos garantiza vivir el día de mañana? Oh, no, hermano, eso lo tiene que hacer ya un ancianito que ya se está despidiendo de este mundo. Hermanos, en vez de los ancianitos siguen viviendo y viviendo, y los más jóvenes o los que no pensaban, de repente los arrebata la muerte y se acaba su día, se acaba su tiempo, y ya no pudo hacer nada. Hay tantas, sobre todo en estos días, en este año que hemos pasado, hemos mirado tantas situaciones, tantos casos inesperados de hermanitos amados, lindos, que uno decía, jamás pensaría que tal hermano iba a partir. Hermanos fuertes, hermanos robustos, que de alguna manera no esperaba algo así, ni ellos lo esperaban. Pero ya había llegado su hora, ya había llegado su tiempo. Y si dejaron todo preparado, gloria a Dios, qué bueno. Pero si dejaron todo desordenado, todo ahí, nada ordenado, nada arreglado, eso es triste. Eso causa muchos problemas, eso causa riñas, eso causa contiendas, pleitos, envidias, demandas,
contiendas y una serie de situaciones entre la misma familia. Y no hay nada más triste y más doloroso que mirar a una familia que debería de amarse y de estar unida y de apreciarse y apoyarse uno al otro, andar peleando el uno con el otro, andar demandándose el uno al otro. Estoy hablando de la familia, de aquellos padres, de aquellas madres, de aquellas mujeres o hombres que, repito, parten de esta tierra y no ordenaron su casa. Comencemos a poner nuestra vida en orden, nuestra casa en orden, nuestros bienes en orden, sea poquito lo que tengamos o sea mucho lo que tengamos, pongámoslo en orden, pongámoslo en orden, para el día de mañana no dejar problemas en esta tierra, no dejar causas por las cuales hay riñas y contiendas entre la familia, entre los hijos. Sobre todo hablo de aquellas familias que tienen obviamente más de un hijo, etcétera, y que de repente hay algunos bienes, pocos o muchos, repito, pero que no hay nada claro, no hay nada firme, no hay nada estable. Entonces el ordenar nuestra casa tiene que ver con lo material, tiene que ver con ordenar todos esos aspectos terrenales, de que si tengo una casita, de que si tengo un terrenito, de que si tengo algunos bienes, lo poquito, repito, o lo mucho que tenga, no lo tenga ahí nomás a la aventura, no lo tenga adueñándose de él como que me lo quiero llevar conmigo, porque como dijo Job, desnudos nacimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a partir, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Así que es mejor ordenar nuestra casa con anterioridad, con tiempo, para poder no dejar problemas en esta tierra, sino dejar bendiciones para la familia. El segundo aspecto de poner en orden nuestra casa es hablar de lo que viene siendo nuestra propia vida, ordenar nuestro caminar, ordenar nuestro vivir. Ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu caminar. Si hay pleitos, si hay contiendas, si no estás en paz con un hermano, con una persona, con un familiar, con quien sea, ponte a cuentas, porque hoy puede ser nuestro último día. Mañana podemos ya no estar en esta tierra, y lo importante es poder estar a cuentas, nuestra vida en orden. Hermanos, una persona que tiene su vida en orden, aún el partir no le cuesta, no lo siente gravoso, porque está preparado para enfrentar la eternidad y para ver el rostro de Dios, dejando su vida ordenada, dejando su caminar ordenado. Si mi situación era espiritual, me pongo a cuentas con Dios, le pido perdón a Dios, ordeno, arreglo mi vida. Si mi situación era familiar, ordeno mi vida también, poniéndome a cuentas con mi prójimo, con mi familia, con mis seres queridos, con quien haya tenido una riña, un problema, una contienda. El punto es, ordena tu casa. No esperemos, hermanos, que el Señor de alguna manera venga y nos hable como le habló a Ezequías: vas a morir y no vas a vivir, ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. Nosotros no debemos de esperar recibir esa noticia, sino nosotros día con día tenemos que venir y ponernos a cuentas con el Dios de los cielos. Día con día tenemos que ponernos a cuentas con nuestro prójimo, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena relación con Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a tener un buen desarrollo con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir una vida con paz en nuestro corazón, con alegría, satisfechos, tranquilos, contentos. Porque cuando hay enojo, cuando hay contienda, cuando hay amargura, cuando hay resentimientos y rencores en el corazón, lo primero que se pierde es la paz de nuestro Dios. Lo primero que perdemos es el gozo de nuestra salvación. Ya no sentimos esa confianza, ya no sentimos esa seguridad. Pero estar a cuentas con Dios y estar a cuentas con nuestro prójimo nos da seguridad, nos da confianza delante de la presencia de Dios para el momento que Él decida y Él determine llamarnos a su presencia. Tercer punto que quiero mencionarle en este mismo pasaje. Cuando miramos la condición de Ezequías, Ezequías dice que Dios le dijo: ordena tu casa,
vas a morir y no vas a vivir, por lo cual ordena tu casa. Miramos que Ezequías dice que cuando Isaías comienza a salir de aquel lugar, él se da media vuelta y pone su rostro contra la pared y comienza a llorar, a suplicar, a humillarse y a pedirle a Dios misericordia. Y comienza a pedirle que le dé más vida, que le dé más tiempo. Comienza él a expresar: voy a ser cortado de la tierra de los vivientes, voy a ser cortado antes de tiempo, voy a ser cortado y privado de días, y no veré ya al Señor en la tierra de los vivientes. Pues sí, ya no iba a ver a Dios, ya no iba a hablar con Dios en esta tierra, pero iba a verlo cara a cara en la gloria de Dios. Iba a estar en su presencia por una eternidad, iba a estar regocijándose de una mejor manera, o de una manera más plena. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es el siguiente: Ezequías, cuando recibe esta noticia, él comenzó a interceder, él comenzó a humillarse, comenzó a clamar y a pedir a Dios que le extendiera sus años, que no le quitara la vida o no lo privara de seguir viviendo en ese tiempo, sino que le diera más tiempo de vida. Y el segundo punto, o el tercer punto que Dios que traía a mi corazón, es el siguiente: nadie nos queremos morir. Estemos en la edad que estemos, nunca nos resignamos, nunca aceptamos lo que es la muerte. Siempre, no importa en qué edad muere el hombre, no importa si murió como jovencito, si murió como adulto, aún si muere como anciano, muchas veces, o en su mayoría, pareciera como que no se quiere aceptar ese proceso de enfrentar la muerte. Como que nadie queremos pasar ese momento. Todos queremos de alguna forma ser librados de ese proceso y no atravesar ese proceso. Entonces le digo esto por la siguiente razón: porque cuando nosotros, ¿verdad?, miramos en este caso a Ezequías comienza a decirle a Dios: Dios mío, mira que he andado delante de ti con integridad, he buscado agradarte, mira Señor, he buscado hacer tu voluntad, he querido servirte, he querido honrarte, tú lo sabes bien, Señor. Y le comienza a pedir que le dé más tiempo. Pero muchas veces el recibir más tiempo de vida no siempre es para nuestro propio bien. La Escritura nos enseña que Ezequías recibió una extensión de vida, y Dios le dijo: está bien, hijo, no quieres todavía venirte conmigo, quieres que te dé más tiempo de vida, quieres más años de vida, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. 15 años, pues ya son 15 años, ¿verdad? Ya es un buen tiempo considerable. Y le dice: te daré 15 años más de vida. Pero la Escritura registra que Ezequías en toda su vida nunca cometió más errores que en esos 15 años que vivió extra, después del tiempo que Dios había determinado llevárselo. Porque cuando Dios llega a la vida de Ezequías y le dice: ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás, es porque era el tiempo de Ezequías. Era el tiempo de Ezequías. ¿Por qué digo que era el tiempo de Ezequías? Porque no era el diablo amenazándolo, era Dios diciéndole: es tu tiempo, te vas a morir. Pero tú tienes el poder para sanarme. Sí, yo tengo el poder para hacer lo que sea, pero es tu tiempo, Ezequías. Señor, ¿y no me podrás dar una chancita? ¿Y no me podrás extender un poquito más, Señor? ¿No me podrás dar un poco de tiempo extra, Señor? Hijo, acuérdate que todo lo he creado hermoso en su tiempo. Aún la misma muerte, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es hermosa, porque Dios se glorifica de una manera maravillosa aún en ese tiempo, aún en ese proceso. Pero Ezequías sigue intercediendo y dice: no, Dios, mira, mejor dame un tiempecito más, Señor, extiéndeme un poco más. Y le pide como aquellos niños cuando le piden a mamá algo con esos ojos llorosos, y la mamá dice al último: dame un chocolate, ándale, cómpramelo, ándale. Y al último la mamá dice: ay, pues pobrecito de mi hijo, ándale, pues te lo voy a comprar. Y en veces no era para su bien, era para su mal. Y en este caso Ezequías
en los 15 años extras que vivió, repito, fue cuando más errores cometió. Abrió la puerta a los de Babilonia para enseñarle sus tesoros, para enseñarle todo lo que había en el templo, para enseñarle todo aquello. Y algún tiempo después venir el rey de Babilonia y saquear todo lo que había en Jerusalén, destruir la santa ciudad. O sea, todo lo perdió, al último fue destruido, y Ezequías tuvo mucho que ver con eso. Entonces esos 15 años extras, en verdad debemos de ponernos a pensar: ¿será que en verdad, si Dios tiene un tiempo determinado y yo me aferro aún a querer interceder y convencer a Dios de que me extiende el tiempo, será para mi bien o será para mi mal? ¿Será para beneficio o para estorbo de mi vida o de mi reino, de mi familia, de mi hogar, de los míos? Hay personas que, por ejemplo, cuando Dios recoge a un niño, por ejemplo, y se lleva a un pequeñito, se frustra la persona y comienza a cuestionar y el por qué, y el por qué, y el por qué. Era apenas un niño, era apenas un bebé, era apenas un jovencito, y murió y partió de esta tierra. ¿Por qué Dios se lo tuvo que llevar? ¿Por qué en esa corta edad? ¿Por qué, si tenía toda una vida delante de él? Es que Dios sabe y conoce lo que tú y yo no conocemos. Nosotros no sabemos lo que viene por delante. Nosotros no sabemos las malas decisiones que ese niño va a crecer y va a tomar. Usted no sabe si ese bebé tierno y lindo, que usted no quisiera que partiera de sus brazos, de sus manos, se va a convertir en un asesino el día de mañana que crezca. Uno no lo sabe. ¿Usted cree que las muchas madres que tienen hijos pandilleros, drogadictos, asesinos, etcétera, usted cree que ellas, cuando miraron ese bebé tiernito, inocente, creían de esa manera que iba a terminar de esa forma el hijo? No, no lo creían. Y muchas veces ahora, cuando ya crece el hijo, y sobre todo cuando llega a perderse completamente en el camino de la vida y termina haciendo males muy terribles y termina muy perdido en la vida, hay veces que la madre, el padre dice: preferiría que hubiera muerto de pequeñito. Preferiría que se lo hubiera llevado Dios antes de que él cometiera todas estas desgracias, arruinara su vida en esta tierra y posiblemente en una eternidad si no se arrepiente aquella persona. ¿A dónde voy con todo esto? A lo que voy es a que Dios es un Dios perfecto. Dios conoce en perfección el tiempo mejor para la vida del hombre para partir de esta tierra. Dios sabe si se lleva a un pequeño, por qué se lo lleva. Dios sabe si se lleva a un joven, por qué se lo lleva. Dios sabe si se lleva a un adulto, por qué se lo lleva. Dios sabe si nos permite vivir a llegar hasta ancianos, ¿por qué nos permitió? Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Dios entiende lo que nosotros no entendemos, y lo que nos toca a nosotros es confiar en la soberanía del Dios de los cielos, y de esta manera sentirnos seguros en que lo que Dios hace, lo hace bien hecho, y Él siempre tiene un propósito hermoso en su tiempo. Entonces Ezequías pidió una extensión de tiempo, pidió que se retrasara su día, y se retrasó por 15 años. No murió sino hasta 15 años después. Sanó de aquella enfermedad, sanó de aquella llaga que tenía. Dios lo restauró, pero vuelvo a repetir, hubo muchas consecuencias en la vida de Ezequías. Hubo situaciones muy desagradables que pasaron en ese tiempo de los 15 años extras que terminó viviendo. Por tanto, debemos realmente de preguntarnos, vuelvo a repetir, si nosotros podemos elegir mejor el día de nuestra muerte, que el Dios de los cielos puede elegir el día de nuestra muerte. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda elegir mejor el día. Repito, nosotros como hombres no estamos satisfechos, moramos a la edad que moramos. Aún si la persona ya tenía 80 años y muere, nos preguntamos: ¿por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ya tenía 80 años. O sea, no aceptamos en ningún momento, en ningún nivel, esa partida.
pero es porque no logramos asimilar esa partida como Dios mira esa partida. Esa partida, repito, no es una desgracia, no es una pérdida. Esa partida, la muerte, la separación de nuestra alma, simplemente para aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, es el triunfo, es la victoria, es la graduación de nuestra vida, cuando entraremos a la gloria de Dios de una manera maravillosa. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema y veamos qué dice la palabra. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué nos dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 33. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear y él con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de las armaduras, porque lo que dijo él su cochero de la vuelta y sácame del campo, pues esto, porque estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corrió por el fondo del carro. Veamos esto. En este caso miramos al rey de Israel que va a la batalla y entra con el rey Josafat. Y el rey de Israel, muy inteligente, muy astuto, humanamente hablando, le dice a Josafat era un rey temeroso de Dios, mientras que el rey de Israel no lo era. Y nos dice la palabra que el rey de Israel le dijo a Josafat, le dice: ¿sabes qué? Mira, ponte tú tus ropas reales como rey majestuoso que eres, y yo me voy a vestir como un soldado común y voy a entrar en la batalla. El rey de Israel, su astucia era de que no se fueran contra él para querer matarlo, entendiendo que él era un simple soldado insignificante, y así si a alguien mataban buscando al rey, pues matarían a Josafat. Y resulta que precisamente eso es lo que sucedió, que el otro rey había dado orden para que atacaran al rey de Israel directamente, y cuando miraron a Josafat con su vestidura de rey, dijeron: ahí está el rey de Israel, y se fueron todos los capitanes contra él para querer matarlo. Mientras que el rey Josafat, cuando se miró en esa angustia, clamó, gritó. Yo creo que clamó a Dios, gritó, pidió ayuda a Dios. Y de alguna manera aquellos capitanes se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, y se fueron por otro lado, ya no lo siguieron. Y siguió la batalla. Pero vea usted lo tremendo de que dice que de repente un soldado por ahí dice que disparó su arco, disparó una flecha, y dice que lo disparó a la aventura. O sea, no estaba ni siquiera apuntándole a alguien en especial. Ahí nomás agarra el arco y solo Dios sabe, se le disparó, se le soltó la flecha y se fue la flecha, y va a caerle exactamente al rey de Israel, disfrazado como un soldado común, y le cae a él la flecha. Y para terminar, traían su armadura,
Pero no solamente que le pegó donde estaba la armadura, no, le pegó, dice que entre las junturas de la armadura, o sea, donde están las uniones, y por ahí pudo entrar la flecha sin ningún problema. Si haya pegado en la mera armadura, a lo mejor rebota, a lo mejor no logra matarlo, pero entró por la hendidura de la armadura donde se juntaba una pieza con la otra. Imagínese usted, qué suerte la del rey de Israel, ¿no? O sea, que un individuo tira la flecha a la aventura y le cae precisamente a él, disfrazado y toda la cosa. Y no solamente le cae, sino que, repito, en la mera hendidura de las junturas de la armadura, ahí tuvo que pegar, ahí tuvo que entrar, siendo una herida mortal para el rey de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que Dios, hermanos, nos alerta, nos advierte de ese día de nuestra muerte. Y generalmente al que más le advierte, al que más prepara, al que más le avisa, es al que mejor relación tiene con Dios, con su presencia, con su espíritu. Entre mejor relación tienes con Dios, mayor posibilidad hay de que Dios te avise. Y cuando Dios te avisa, repito, no es para que te asustes, no es para que te amedrentes, es para que te prepares. Si usted dice, hermano, yo como que presiento, como que alguien me dijo que quizás me voy a morir o en mi tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿A paniquearme, a asustarme y me voy a morir de puro susto antes de que me tocara? No, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, ordenar mi vida, ordenar mi casa, estar preparado. Y cuando estás preparado podrás decir, como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No hay pérdida, solamente hay ganancia, hay bendición de parte de Dios para aquel que vive en Cristo y para aquel que muere en Cristo. Entonces, en este pasaje miramos primeramente de que cuando una persona, en este caso el rey de Israel, vive fuera de la voluntad de Dios, nunca percibe el día de su muerte. Le sorprende como un ladrón en el momento que menos imagina. Entre más astuto se cree el hombre, entre más sabio se cree terrenalmente, es que a mí no me pasa nada porque yo me la sé de todas a todas. Yo sé cubrirme, yo sé protegerme, yo sé defenderme, yo sé pelear, yo sé esto, yo sé lo otro. Eso es lo que se usa en el mundo. De eso se jacta el hombre en el mundo, de que ellos se valen y ellos son valientes y ellos son inteligentes y astutos y sagaces para escaparse de la muerte y para huir de la muerte. Hermanos, cuando Dios determina llamar a la persona, ni aunque se esconda como este rey disfrazándose, ni aunque se vaya a donde se vaya, ahí lo alcanzará el Dios de los cielos. Ahí le arrebatará la vida por una flecha, por una bala, por una situación, por una enfermedad, por lo que sea. Pero cuando Dios determina ese día, el hombre nada puede hacer. El hombre es inútil e impotente para escapar de ese día. Entonces, el querer escapar como este rey, el burlar la muerte, me voy a disfrazar, me voy a ir por otro camino, voy a hacer esto otro, voy a comportarme astutamente y sagazmente para que si alguien muere, sea el rey Josafat, el rey de Judá, y no yo, rey de Israel. No le sirvió de nada su astucia. La Biblia dice que Dios prende al hombre, a los sabios, en su astucia. O sea, se creen muy sabios y en su propia astucia ahí los prende, ahí los agarra, sintiéndose inútiles, sintiéndose desarmados como este rey de Israel. ¿Qué pudo hacer este hombre? Terminó ahí a medio campo de batalla, herido, sangrando. Dice la palabra que le decía, sáquenme de aquí, pero no podían sacarlo porque la batalla arreció y estaban rodeados y no había forma de salir, no había forma de escapar. Así que siguió la batalla todo el día y aquel hombre desangrándose sin poder hacer nada. Ahí murió a medio campo de batalla. La muerte le llegó, la muerte lo sorprendió. No pudo burlar la muerte, no pudo escapar de ese día. Aunque se disfrazó, aunque hizo lo que hizo, Dios usó una flecha tirada a la aventura, un flechero que disparó sin siquiera apuntar a nadie, y esa fue la flecha que Dios dirigió exclusivamente para el rey de Israel, exclusivamente para que pegara junto a la hendidura de la armadura y penetrara
con una herida de muerte hasta que no tuviera más salida, sino que terminó muriendo en aquella situación. Entonces, mis hermanos, cuando se vive fuera de la voluntad de Dios, se cree sabio el hombre, se cree astuto el hombre, se cree fuerte el hombre, pero Dios prende a los sabios en su astucia. Dios avergüenza al que se cree sabio y termina muriendo de la manera que menos esperaba, en el momento que menos esperaba. Termina completamente avergonzado. ¿Por qué razón? Porque el único que tiene poder para dar vida y para quitar vida es el Dios de los cielos. No es la astucia del hombre, no es la sagacidad del hombre, no es la inteligencia del hombre, no es nada de lo que el hombre puede hacer. Qué tan valiente, qué tan inteligente, qué tan sabio se cree, nada de eso le sirve cuando enfrenta ese momento, cuando enfrenta ese día. Me explico, mis amados hermanos. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que si nuestra vida se alinea en la voluntad de Dios, entre más nos alineamos en la voluntad de Dios, más vamos a tener esa preparación de parte de Dios. Más Dios se va a interesar en hablarnos, ya sea como a Ezequías, mandando a un siervo: ¿sabes qué? Vas a morir. Prepárate, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. O directamente nos lo puede decir a nosotros mismos, a uno mismo: ¿sabes qué? Prepárate, hijo mío, porque vas a morir, es tu tiempo de partir. Y cuando llegue ese tiempo, repito, no es simplemente de uno decir: pero ¿por qué, Señor? Mira que yo apenas estoy joven, o mira, Señor, que yo no he logrado hacer esto, que mira, Señor, que va a ser de mis hijos, que mira, Señor, y que de todo lo que he hecho y mi trabajo y mis cosas. Y hermano, todo lo que hay en esta tierra se va a quedar en esta tierra, y nosotros nos vamos desnudos como nacimos, desnudos como venimos, así nos vamos, sin traer nada y sin llevarnos nada. Así que lo que más nos queda es prepararnos. Somos peregrinos, y cuando nos llame el Señor, es tiempo de partir, es tiempo de partir. No, hermano, yo me voy a esconder por acá, yo me voy a hacer esto y hacer lo otro. Y uno puede pensar en mil formas de burlar la muerte, mil formas de que no le pase nada. Pero, hermanos, la clave no es de uno querer burlar la muerte de mil formas. La clave es estar preparados, porque ese día puede llegar con aviso o sin aviso. Generalmente, cuando llega con aviso, es porque la persona va caminando más alineadamente en la voluntad de Dios. Hay una mejor relación con Dios, y cuando hay una buena relación con Dios, Dios te preparará, Dios te hablará y Dios te dirá: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Hermano, Señor, pero ¿cómo yo morir? Hijo, la muerte de uno de mis hijos no es para mal, es para la gloria de mi nombre, y es para victoria y bendición de tu misma vida. Bendito el nombre del Señor. Dios conoce nuestros compromisos, nuestros quehaceres, nuestros deberes. Pero, Señor, si yo me voy, ¿quién va a pagar la renta? Dios sabrá quién va a pagar la renta. Nos preocupamos por cada cosa y nos ponemos a pensar en una cosa y en otra y en otra. Pero, hermanos, ¿usted cree que Dios no conoce todas esas cosas? Dios de antemano conoce todas las cosas, todas las circunstancias, todas las situaciones. Porque créame que cada uno de los hombres que ya nos tocara el día de partir, tendríamos una razón o una excusa para decir: Dios mío, yo todavía no me puedo ir. Mira, yo no he hecho esto, yo no he logrado esto otro. Yo, Señor, estoy muy joven todavía. Yo, Señor, ni siquiera me he casado todavía. ¿Cómo crees que me voy a morir ya? O sea, cada quien tiene una excusa. Otros van a dar otra razón. Pero cuando nos llega, y es mejor estar preparados para poder estar en la gloria de Dios, estar en el destino final. El destino final no es esta tierra. El destino final es la eternidad. Yo os ruego, amados hermanos míos, decía Pedro, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Esta declaración, extranjeros y peregrinos, nos está diciendo: tu destino final no es esta tierra.
Tu destino final no es el que te vas a quedar aquí para siempre. Aquí vas de pasadita, aquí eres un peregrino, aquí eres un extranjero. Tu destino final es la eternidad, en la gloria de Dios o en el tormento eterno, pero tu destino final es la eternidad. Si estamos preparados, ese destino final será la gloria de Dios. Si no estamos preparados, ese destino final será el tormento eterno, lamentablemente. Me explico, mis hermanos. En el proceso, en el caminar, en este caso, de lo que es la vida, veamos un pasaje más, enfrentando lo que es la muerte. Juan capítulo 12, versículo 23. Juan capítulo 12, versículo 23. Veamos qué nos dice la palabra al versículo 26. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Veamos una vez más a Jesús hablando de ese día, a Jesús hablando de esa hora. Y Jesús lo expresa de esta manera, una vez más dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿De qué hora está hablando el Señor Jesús? De la hora de su muerte, de la hora de su partida. El Señor tenía claridad, tenía entendimiento de su momento, su hora, cuando no había llegado su hora y cuando ya había llegado su hora. Y Jesús, en esta revelación, en ese entendimiento, dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando habla del Hijo del Hombre, por supuesto, habla de su propia persona, de Él mismo. Y termina diciendo: para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vea cómo declara, cómo habla de esa hora y cómo expresa esa hora como el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, cuando Jesús habla de enfrentar esa hora, de enfrentar ese momento, no lo expresa como: ha llegado la hora para que yo sufra mucho y padezca mucho y sea atormentado y sea el más miserable de los hombres. Vea usted que no dice alguna cosa así, sino que dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es a través de la muerte que Dios se glorifica en la vida del hombre. Hablo del Hijo de Dios, hablo del hombre que camina buscando agradar a Dios. Hablo del hombre y la mujer que han puesto su fe y su esperanza en un Dios vivo, en un Salvador verdadero, en un Redentor que pagó el precio en la cruz del Calvario y que nos compró a precio de sangre, que nos limpió de nuestros pecados. Hablo de ese personaje tan maravilloso que glorifica su nombre, que glorifica su poder en nuestra vida, aún a través de la muerte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él iba a ser glorificado. Y comienza a poner un ejemplo y dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, cuando primero expresa y dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, enseguida nos pone un ejemplo para que entendamos y comprendamos. Y el ejemplo que pone, dice, es el grano de trigo. Es una semilla. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. En otras palabras, él entendía que tenía que pasar por ese proceso
y que a través de su muerte en aquella cruz iba a llevar mucho fruto, iba a ser glorificado. Esa muerte no iba a ser una derrota, esa muerte no iba a ser un fracaso, esa muerte no iba a ser una pérdida, esa muerte no iba a ser algo digno de dar lástima, sino algo digno de alabanza al nombre poderoso del Señor. Algo maravilloso, a un triunfo glorioso, un logro maravilloso, el logro más grande que se había logrado, alcanzado en la eternidad, el logro más hermoso y más sublime que el mismo Rey de la Gloria estaba realizando en aquel cuerpo de carne, muriendo en aquella cruz. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No vean mi muerte, les dice el Señor antes de que muera. No vean mi muerte, discípulos míos, amados míos, queridos míos, hijos míos. No vean mi muerte como un fracaso, no lo vean como una pérdida, no lo vean como una desventaja. Véanla como un triunfo, como una victoria. Véanla como algo de lo más glorioso que se puede realizar, el triunfo más hermoso que yo puedo lograr. Lo voy a hacer ahora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Alguien dirá: hermano, pues sí, ese era el Señor Jesús. Él, su muerte tuvo un significado glorioso, grandioso, sobrenatural, poderoso, especial. Sí, es cierto, pero también la muerte de los hijos de Dios es de alta estima delante de Dios. También la muerte de los hijos de Dios es el momento de ser glorificados, es el proceso de ser glorificados. No podemos, Dios no puede perfeccionar su obra en nosotros hasta no pasar por el proceso de la muerte para ser glorificados, donde Dios tendrá un cuerpo nuevo para nosotros, un cuerpo glorificado, donde Dios enjugará toda lágrima y Dios quitará todo dolor y Dios consolará toda herida y todo momento desagradable, y ya no habrá más llanto ni más dolor, solamente habrá alegría y gozo por una eternidad en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Será un tiempo maravilloso, será una victoria gloriosa para nuestra vida. No será una derrota. La muerte de Jesús no fue una derrota, no fue una desgracia. La muerte de Jesús fue el triunfo más glorioso. La muerte de un hijo de Dios entra en la misma línea. No es una pérdida, no es una desgracia, no es una desdicha, no es algo negativo. Es algo hermoso. Es un triunfo glorioso, es una victoria. Por eso dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Pone el ejemplo de la semilla y dice: si la semilla no se tira en la tierra para que muera, no se siembra en la tierra para que muera, quedará sola, no llevará fruto. Pero si la siembras en la tierra, esa semillita hermosa va a tener que morir, pero no va a morir para mal, va a morir para bien. De esa muerte va a brotar una nueva vida, una nueva planta, una nueva espiga, que va a producir un fruto abundante, al 30, al 60, al 100 por uno. Lo mismo sucederá con nosotros cuando Dios te llama, cuando es tu tiempo de partir. No es para mal, es para que el nombre del Rey sea glorificado sobre tu vida. Es para que seas sembrado como un grano de trigo y haya mucho fruto para la gloria de Dios, haya abundancia de bendición para la gloria de su nombre. No será una pérdida, será una ganancia. Eso es, por supuesto, mirándolo con los ojos espirituales delante de Dios. Pero veamos qué dice el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida, la perderá. Es decir, en Cristo se gana perdiendo y se pierde ganando. En Cristo se gana perdiendo. Ganamos perdiendo el mundo, perdiendo la maldad, perdiendo el pecado. Ahí ganamos. Morimos al mundo, morimos a la maldad, morimos a las cosas desagradables a Dios. Cuando tú mueres a todo eso, es cuando más ganarás en la presencia de Dios. Pero cuando tú quieres ganar el mundo, perderás la bendición de Dios, perderás la gracia de Dios, perderás todo aquello maravilloso que Dios ha prometido para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven.
Entonces, cuando nosotros enfrentamos esta situación de la muerte, debemos de entender que así como dijo Cristo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así cuando llega nuestra hora, Dios dice de nosotros, ha llegado la hora para que mi hijo sea glorificado. Para glorificarme en mi hija. En veces Dios mira a una persona, a uno de sus hijos, que es más lo que está sufriendo en esta tierra que lo que está disfrutando, que lo que está gozando. Está padeciendo de tantas cosas, y hay veces que Dios simplemente dice, mejor quiero ya privarte de ese dolor, privarte de ese sufrimiento, y quiero glorificarme sobre tu vida. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que mi hijo sea glorificado. Así como lo dijo el Señor en el Salmo 126, versículos 5 y 6, cuando dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En este mundo muchas veces nos toca ir con lágrimas, ir sembrando con lágrimas, ir andando y llorando humanamente por las aflicciones, por los problemas, por las necesidades, por las circunstancias de la vida. Pero si seguimos creyendo y confiando y aferrándonos a Dios, a pesar de las circunstancias negativas, a pesar del sufrimiento que en ocasiones nos miramos expuestos en esta tierra, pero si tú te aferras a esa fe genuina, un día esas lágrimas, un día ese ir andando y llorando te va a hacer venir con regocijo, cargando gavillas de bendición, cargando una cosecha de bendición de parte de Dios, porque esa es la promesa de nuestro Dios para cada uno de sus hijos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá con regocijo, cargando, trayendo gavillas de bendición. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que Cristo dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre vaya al fracaso, o para que vaya a la desgracia, o para que simplemente pierda la vida. No, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios se glorifica aún en la muerte de una manera muy especial en la vida de sus hijos. Póngase de pie, que el tiempo se nos ha ido.